esta computadora. En la nube. ¿Quiere que arranquemos con el que hicimos ayer? Sí, estaría bueno. Bueno, genial. Si ya estuvieron haciendo, por ahí, trabajando sobre ese ejercicio, porque le había dejado como propuesta que ustedes lo plantearan. Bien. No sé qué les pareció el ejercicio. Primero quiero escuchar sus opiniones. ¿Les pareció complicado? Estuvo complicado como para llegar a plantearlo. Ajá. Después, una vez que lo planteaste, ya bueno, lo puede agarrar. Bien, 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 bien. Sí, siempre en la física, digamos, está la cuestión del planteo del problema, ¿sí? Poder plantear bien las ecuaciones, tomar un buen punto de referencia, un sistema y demás, y el resto es matemáticas, ¿sí? Así que esa es la parte más delicada del ejercicio. Por eso siempre los parciales le insistimos en que lean bien el enunciado, que traten de interpretar qué se pide, que hagan el planteo y que después los cálculos los van a llevar al resultado, pero siempre y cuando ese modelo esté bien armado, ¿no? Así que voy a compartir pantalla. El tema de movimiento, el tema de lo que es mecánica de sólidos me va a costar. Es difícil, sí, o sea, es uno de los temitas que a veces requiere... No, es que en su gran mayoría no lo entendí. ¿Eh? En su gran mayoría, una buena parte de las cosas no las entendí. Ajá. Bueno, vamos a ir analizando alguna cosita. Vamos a volver entonces, que acá queda todo guardado. Descubrí que queda todo guardado acá, así que está bueno esto. Habíamos quedado acá, en este ejercicio. Este ejercicio, todo el planteo que le hice ayer tenía que ver con analizar cuál iba a ser el comportamiento de la barra. Si la barra iba a generar fuerzas en este sentido, o iba a generar fuerzas en el sentido contrario. ¿A qué voy con esto? A lo siguiente. Voy a ver si abrimos ese práctico. Este es el que viene hoy. Vamos a elegir el práctico 6. Por aquí. Práctico 6. Y estábamos con este ejercicio. Bárbaro. Si arrancamos a pensarlo de cero ya con ese conocimiento, digamos, de representar las fuerzas y demás, nosotros vamos a primero hacer eso, vamos a representar las fuerzas, ¿sí? El peso de cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Del aro y del cilindro. Vamos a plantearlas normal, de cada uno, ¿sí? Por estar apoyado en una superficie, por una normal. Y también habíamos dicho que va a haber una fuerza de rozamiento, debido a que está rodando, ¿no? Cae con la condición de rodadura, entonces sí o sí tiene que haber rozamiento para que pueda rodar sin deslizarse, si no se deslizaría. Este sistema caería sin producir rotaciones. En el caso de no haber fricción, de no haber fuerza de rozamiento entre la superficie y los cuerpos, esto caería patinando, no giraría, porque no hay nada que frene la rueda y que le permita girar, ¿no? Bueno, hasta ahí venimos. O sea, fuerza de rozamiento, peso normal, y lo que nos queda por escribir, vamos a escribir acá el nombre, ¿no? Fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2, peso 2, peso 1, normal 1, normal 2. Y acá la barra va a generar fuerza, sí o sí va a generar fuerza porque es un cuerpo que está en contacto con ellos, es rígida, entonces va a obligar a que el sistema caiga junto, caiga como un conjunto, donde la aceleración va a ser única, ¿no? Del centro de masa, de los cuerpos y de la barra. Entonces la barra puede tener dos situaciones, ¿sí? Lo habíamos hecho con amarillo, creo. La barra puede tener el siguiente comportamiento. O bien puede generar fuerzas como vimos acá, a ver dónde habíamos visto, como vimos acá, fíjense que acá, esto significa que la barra está traccionada,
¿sí? Fíjense que los cuerpos tienden como a tirar la barra hacia afuera, ¿no? Como a querer estirarla. Entonces está traccionada, es un esfuerzo de tracción. En cambio, la barra podría tranquilamente estar haciendo fuerzas de este estilo. Podría estar haciendo fuerzas de compresión. ¿Sí? Es decir, fíjense, ¿qué pasaría si, digamos, lo que decíamos la otra vez, ayer, ¿no? Si fuese la situación al revés, creo que una de las preguntas es ¿qué pasa si el cilindro está abajo? Recuerden que el cilindro tiende a caer más rápido, con mayor aceleración si caería solo que el aro. Entonces, el cilindro tendería a llevarse al objeto. ¿Bien? Digamos, el Claro, cilindro... pero en este caso, como el cilindro está arriba, como que a través de la barra empuja el aro para que baje más rápido. Claro, eso analizamos ayer, por eso hicimos todo ese análisis. Si uno no sabe cuál cae antes, digamos, cuál tiene tendencia a caer con mayor aceleración en forma individual, uno puede plantear o que las fuerzas son así, ¿sí? De esta manera, suponiendo, digamos, que el cuerpo de abajo está frenando el de arriba y viceversa, y el de arriba empuja el de abajo, o puede suponer esta situación de acá, donde el cuerpo de arriba está sosteniendo un poco al de abajo, digamos, lo está frenando de alguna forma, y el cuerpo de abajo está tirando al de arriba hacia abajo, ¿no? Lo está tirando hacia abajo. Entonces ahí la barra tiene otro esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de compresión. La barra se está comprimiendo. ¿Sí? Bueno, creo, a ver si este análisis es correcto, porque... La barra se está comprimiendo, en ese caso la barra se está comprimiendo o los objetos comprimen a la barra. Repetime la pregunta. Digo, en ese caso, ¿la barra hace fuerza de compresión o los objetos ejercen fuerza de compresión sobre la barra? Claro, el esfuerzo a que está sometido la Objetos. barra estoy analizando. Sí, Los objetos en fuerza sobre la barra. y la barra aplica una fuerza sobre los objetos. ¿Sí? Acá hay pares de acción y reacción. ¿Sí? Entonces eso es algo que uno debería analizar. Más que nada, acá nosotros quedamos con los pares que se aplican sobre los cuerpos. ¿Sí? La barra va a tener fuerzas contrarias a las vistas acá. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, la barra estaría aquí traccionada. ¿Sí? Y aquí comprimida. Igual eso no quiero que se enrosquen con eso. ¿Sí? Yo, digamos, lo que hay que considerar acá es justamente que las fuerzas pueden tener un sentido o el otro. Si uno no sabe cómo plantearlo, plantea fuerzas iguales y opuestas, ¿no? Pares de acción y reacción en la barra. ¿Sí? Entonces, uno va a analizar ya sea este sistema o el que vimos antes, y lo único que va a cambiar, los dos planteos que uno haga son correctos. A ver con qué envolvimos con rojo. Los dos planteos son correctos, lo único que va a cambiar es que la situación física es una sola. O sea, lo que va a ocurrir es que o la barra está comprimida o está traccionada. Es decir, o las fuerzas son así, de esta manera, sobre los cuerpos, o son de esta manera. Entonces, la realidad es una sola. Por lo tanto, nosotros el planteo lo podemos hacer como nos guste, o como nos sale primero, pero el resultado no, va a tener que ver con el signo de esta tensión. Cuando nosotros calculemos la tensión sobre este cuerpo, si nosotros tomamos positivo hacia abajo, y esta tensión nos da negativa, está bien supuesta. O sea, si nos da en este marco de referencia, nos da... El tema que acá tiene que darnos el signo que nosotros le otorgamos. ¿Sí? Si nosotros le otorgamos este sentido en las ecuaciones, bueno, el módulo tiene que ser siempre, o sea, va a ser positivo. Nosotros cuando hacemos las ecuaciones le damos el signo, entonces lo que calculamos es el módulo. Si está bien hecha la suposición, las tensiones tienen que ser positivas siempre, porque responden al modelo que armamos. Ahora, si nos da negativa, vamos a suponer que hacemos este planteo y nos da negativa, es porque en realidad las tensiones son al revés. ¿Se entiende? Por eso es un Marco, le problema. hago una pregunta. Sí, Marco. En el diagrama anterior, sí. Usted dice, si yo lo planteo bien, las tensiones son siempre positivas, pero yo tengo una tensión apuntando para los positivos y otra para los negativos. Y si me dan las dos positivas, Pero fíjate esto, lo que yo te comentaba recién, es lo mismo que vimos en la unidad 2 de la ley de Newton. Cuando vamos a suponer que planteamos sumatoria de fuerza en este cuerpo,
sumatoria Sí. de fuerzas en X, en el cilindro. Acá vamos a tomar Tomando positivo, el X paralelo al plano inclinado. claro, tomamos positivo hacia abajo, que es el Sí. sentido del movimiento, y vamos a tener el peso por el seno del ángulo. Recuerden siempre que la componente del peso que va en dirección de X Sí, sí, sí. es el peso por el seno del ángulo, ¿no? Y menos el rozamiento, menos la tensión. Entonces, fíjate que ya le estás dando el signo menos a la tensión. Le estás poniendo el signo menos Claro. acá, Ese porque, en la rueda sólida, pero en el aro, y en el la aro, tensión es positiva. pero fíjate, claro, pero vamos a ver que siempre, cuando nosotros despejamos la tensión, queremos despejar su módulo, porque el signo ya se lo dimos. Si hacemos Ah, esto, tiene razón, que zapallo que soy. Sí, sí, no, tiene no, no, razón. no, no como zapallo, al contrario, o sea, estás haciendo una buena pregunta que a la mayoría le va a traer dudas. Por favor, acá nadie, Claro, nadie es, ya le di el signo, ya le di el signo de la sumatoria. Claro, yo no estaba viendo claro, la claro, sumatoria. claro. Acá nadie es zapallo, nadie, digamos, puede decir que, Nada, una manera de decir. digamos, estamos todos aprendiendo y la pregunta es totalmente válida para que todo el mundo tenga eso en cuenta, ¿no? Cuando nosotros ponemos la ecuación, digamos, del segundo cuerpo, nos va a quedar positivo, sumatoria de fuerzas en X para el aro, nos va a quedar tensión, fíjense que el peso también apunta, vamos a ponerlo como está Sí, escrito arriba, es positivo. claro, peso por el cero de tita, menos la Una fuerza de rosa. rozamiento. Y esto igual a masa por Claro. aceleración como acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando yo despejo la tensión de acá, si está bien el diagrama, me tiene que dar positivo con su signo. Si yo acá también, digamos, tengo bien la suposición y la tensión realmente es así, acá me va a dar positivo porque estoy calculando despejo, Ya tiene el signo, sí, 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 ya es el le dio el módulo. signo en la Entonces, sumatoria. claro, porque el signo está respondiendo al diagrama que yo hice. Si yo no supiera, digamos, nada de signos, pondría todo sumando y que la ecuación sola me diga dónde va. Claro. ¿Sí? Pondría todo sumando, sería suma algebraica, y listo, que la ecuación me diga el signo. Pero acá yo ya estoy, al poner signo, ya estoy pidiendo módulo. Ya estamos Yo buscando lo que módulo. me, yo Si nos da lo que me negativo, imaginaba era, perdón, yo lo que me imaginaba era al revés, que las ponía sumando en toda para claro, plantear sumatoria, sí, sería una las suma ponía algebraica. todas sumando y que después le dé el signo que le dé. Exacto. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Pero bueno, nosotros habitualmente Sí, en la ley de Newton escribimos el signo de la fuerza que estamos sí, sí, ya es suponiendo. que, sí, uno ¿Sí? lo supone de antemano. Claro, que Trata de suponer de antemano. muchas veces el sentido de la fuerza es único. Como sabemos, el peso va a tener este sentido, sí o sí. La normal es saliendo de la, digamos, hacia digamos, del punto de apoyo, saliendo de la superficie. Y después hay fuerzas, el rozamiento, que va a ser contrario al movimiento. Pero hay fuerzas Sí, como sí. esta tensión de la barra que no sabemos el sentido. No lo sabemos, tenemos que suponerlo. ¿Bien? Si vos lo dejás sumando siempre, bueno, el signo te lo va a dar El resultado. claro, pero ahí ya te está diciendo que si te da un signo contrario es porque tiene sentido opuesto a que vos supusiste. ¿Bien? Claro. ¿Se entiende ahí todo el mundo? Sí, Acá sí. no tengan miedo de hacer preguntas, acá ya les digo, esto estamos todos aprendiendo, es un temita que tiene lo suyo, así que no tengan miedo a preguntar y toda pregunta es válida, toda pregunta es válida. Les decía, nosotros ayer analizamos que el aro iba a caer más lento, entonces el diagrama de alguna forma nos da un indicio de que puede llegar a ser así, ¿sí? Que el cilindro se vea frenado y a su vez empuje al aro. ¿Bien? Entonces la barra va a tener esta tensión, va a ejercer esa fuerza sobre cada cuerpo. ¿Bien? Bueno, como les conté, otra posibilidad era esa, eso por eso ustedes lo van a plantear como gusten. Si nosotros venimos a esta, no me deja deshacer, yo acabo de... Ah, qué divina. Si quiero deshacer y no me deja. Entonces vamos a quedarnos con este diagrama, ¿sí? Y vamos a calcular la sumatoria de... La de fuerza ya la escribimos. La de fuerza es válida porque siempre se va a cumplir también la segunda ley de Newton para la traslación. Fíjense que acá estoy poniendo masa, la masa de cada cuerpo, en la ley de Newton, por la aceleración, y esto va a ser la aceleración lineal, y es la del centro de masa. Esto es para el cilindro.
Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Acá las incógnitas van a ser la tensión, la fuerza de rozamiento, la aceleración. Ya estoy teniendo 3 incógnitas. Es decir, que sí o sí tengo que usar una ecuación más. Bien. Acá no planteo la sumatoria de fuerza en I, porque no la voy a necesitar, pero sabemos que la sumatoria de fuerza en I es 0. Es decir, que la normal menos el peso en I, perdón, sí, en I, son las únicas fuerzas que actúan, tiene que ser 0 la suma. Bien. Acá lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como el rozamiento no es muy dinámico por la normal, ni muy estático por la normal, no preciso la normal, no la calculo acá en este caso, pero se cumple siempre. Vamos a calcular los torques sobre cada cuerpo, ¿sí? Vamos de vuelta al cilindro. Yo estimo que la mayoría estuvo trabajando sobre este problema ayer cuando lo planteamos y quedamos en que hoy lo mirábamos, ¿no? Así que es como un repasito de eso, para que quede claro. Voy a calcular torques respecto a O. Sumatoria de torques respecto a este eje instantáneo acá. Y ahí voy a decir que la sumatoria de torques, siempre y cuando volvamos al signo este que pusimos acá, es positiva hacia abajo de la traslación y la rotación positiva acompañando ese movimiento. ¿Sí? El sentido de rotación, en este sentido, implicaría un avance en esta dirección, ¿no? Entonces se corresponden los signos ahí. Y aquí los torques, fíjense que habíamos dicho que el rozamiento no hace torque porque pasa por el punto, la normal tampoco hace torque porque pasa por el punto, el peso, fíjense que el peso lo voy a descomponer en X y en Y no hace torque la componente en Y del peso, sino que lo va a hacer solamente la componente en X. Y a su vez hace torque a alguien más. La tensión. La tensión. Respecto a este punto, fíjense que hace torque en este brazo de palanca, que sería el radio R, hace torque la tensión y la componente, esta componente X del peso. Franco, le hago una pregunta. ¿Sí? Acá viene la otra preguntante. Si yo tomo torque en el centro de masa del cilindro, Sí, me hace torque sobre el rozamiento y lo puedo igualar al momento de inercia por alfa. exacto. Exacto. Y el momento de inercia lo conocer, te queda alfa como incógnita, Exacto. fuerza de roce la puede calcular. Lo podemos hacer así. Lo podemos hacer tranquilamente de esa manera. Pero para simplificar, porque yo, por el tema de las tensiones, no es claro el tema de. Ahí está. Lo digo yo, no sé, no. Sí, estaba tratando de volver atrás con... Vamos a calcularlo respecto al centro de masa, así no hacemos Steiner, no hay ningún problema. Porque después nos vamos a ayudar de esta ecuación. Si nosotros no usamos la sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver que con los torques igual sale de esta manera. Eso como guste. Porque el peso no te va a hacer torque, la tensión tampoco. Es más sencillo queda. La normal te queda paralela. Respecto al centro de masa, nos va a quedar que es, fíjense que la fuerza de rozamiento, si yo tomo los puntos, en vez de tomar el punto O, tomamos este punto, el centro de masa, observen que la única fuerza, como dice Marcos, va a ser el rozamiento, va a ser torque, multiplicado por el radio. R habíamos dicho que lo poníamos en mayúscula para diferenciarlo de la fuerza de rozamiento. Y ya es el único, es positivo. No hay otra fuerza que haga torque, porque todas pasan por el centro. ¿Sí? Claro, entonces acá va a quedar momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. ¿Bien? El alfa del cilindro. Y aquí la fuerza de rozamiento, volvemos, multiplicamos por el radio, vamos a hacer paso a paso. El momento de inercia de un cilindro, siempre un medio por la masa del cilindro, por el radio al cuadrado, y esto va a ser la aceleración del centro de masa sobre el radio porque se cumple la condición de rodadura. Bien, entonces, observemos que los radios se van a simplificar. Se simplifican. Y nos va a quedar que la fuerza de rozamiento es igual a un medio por la masa, por la aceleración del centro de masa, y ya tengo una ecuación más. Esta fuerza de rozamiento, en este caso, es la 1. Eso es algo que yo lo puse en el gráfico, y acá no lo escribí. Nunca sabés, en este caso los cuerpos tienen la misma masa,
pero no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces ahí tenemos la Sí, porque las fuerza, normales no son iguales. digamos, al tener la misma masa, en este caso sí. Al tener la misma masa, sí. No leí el enunciado. Sí, tienen los dos la Entonces misma el masa, el cilindro era mismo más radio. pesado. Pero hay que tener cuidado con el rozamiento en rodadura, no es muy por la normal, ¿sí? Acá tiene que ver más con ¿No el es muy torque de la estático para rueda. la normal? ¿Cómo? ¿No sería muy estático para la normal? No. Eso es Ajá. una aclaración que les hago siempre. En rodadura, ese rozamiento estático no es el máximo rozamiento que pueda haber. Porque muy estático para la Claro. normal es el máximo rozamiento que puede haber cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo. ¿Se acuerdan esto? Yo vuelvo un cachito a esto, pero creo que la aclaración es necesaria. Cuando uno tiene un cuerpo y le aplica una fuerza F, lo que tenemos nosotros es una fuerza de rozamiento que se va a oponer a la fuerza aplicada. Acá vamos a hacerla con verde. Esta fuerza que aparece entre la superficie tiene una componente estática. Mientras no se mueve el objeto, vamos a pasar por la fuerza de rozamiento igual a la fuerza aplicada. Es una recta de 45 grados. Acá tenemos la fuerza de rozamiento o el módulo de la fuerza de rozamiento. Si no, por ahí no quiero detenerme tanto en esto. Y acá tenemos el módulo de la fuerza aplicada. Entonces, el rozamiento puede valer cualquier cosa, excepto en el punto que está por deslizar. Acá vale mu estático por la normal. Nosotros en rodadura no sabemos si el rozamiento vale esto. Sabemos que no se desliza, entonces puede valer lo que quiera. Va a tener un valor determinado, sí, eso es cierto. Tiene un valor determinado, pero no necesariamente es mu por la normal. Por eso nunca, no podemos escribir eso. Después, si desliza, va a tener su componente, digamos, el rozamiento será dinámico, constante, pero eso sería cuando está patinando el objeto, cuando ya se desliza. En rodadura nosotros, por eso escribimos directamente la fuerza de rozamiento y no sabemos dónde está. Hay que despejarla de la fórmula. De hecho, depende del torque que va a ejercer esta rueda. En este caso están cayendo libremente, pero en el caso de un auto, por ejemplo, el rozamiento va a depender de la fuerza que haga o el torque que haga la rueda. ¿Sí? Entonces ahí el rozamiento va a depender. Si uno acelera mucho de golpe, fíjense que va a empezar a patinar el auto. Entonces el rozamiento depende del torque aplicado en el eje. Nosotros acá vamos a dejarlo como fuerza de rozamiento porque no podemos usar que es muy estático por la normal. Esto lo aclaro porque en general la mayoría suele confundir esto. ¿Sí? Esto es para un cuerpo que no está rotando, ¿no? Cuando estamos rotando no sabemos cuánto vale. Entonces ya tenemos la fuerza de rozamiento 1, podemos hacer lo mismo para el aro. Para el aro, podemos hacer lo siguiente, ¿no? También sumatoria de torques respecto al centro de masa va a ser el momento de inercia del aro respecto al centro de masa por alfa del aro. Así como pusimos alfa del cilindro, y este es el momento de inercia del aro. Bien. Y aquí lo mismo, fíjense que si nosotros venimos acá, aquí tenemos la fuerza de rozamiento 2. Si tomamos el centro de masa, la única que va a ser torque va a ser la fuerza de rozamiento. El resto pasan todas por ese punto, entonces eliminamos el torque. Nos va a quedar que la fuerza de rozamiento 2 por el radio es igual, y acá recuerden que el momento de inercia de un aro es masa por el radio al cuadrado. Y acá nos va a quedar aceleración del centro de masa sobre el radio. Lo mismo que hoy, cancelamos los radios. Y nos queda simplemente que la fuerza de rozamiento 2, una expresión parecida, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y en la otra nos quedó que era 1/2 por la masa por la aceleración del centro de masa. Bien, esa va a ser la fuerza de rozamiento en cada caso. Por lo tanto, ahora ya sí tenemos 2 ecuaciones más y las 4 incógnitas. Entonces reemplazamos acá.
Entonces nos va a quedar que, si pasamos al limpio esto, nos queda que M por G, vamos a hacer una línea divisoria. Pero volvemos con esto de allá arriba, ¿no? Hacemos el cálculo de nuevo. M por G por el seno del ángulo, que es lo que tenemos acá arriba, menos la fuerza de rozamiento 1, que era 1/2 por la masa, por la aceleración del centro de masa, menos la tensión, la tenemos ahí, menos la tensión, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. En el segundo cuerpo tenemos que la tensión menos mg por el seno del ángulo, como las masas son las mismas, no le pongo m1 y m2, son iguales. Acá es más, perdón, más el peso, ¿no? en X, menos la fuerza de rozamiento 2, que habíamos dicho que era masa por la aceleración del centro de masa. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Bien, bueno, de esta ecuación fíjense que tenemos dos incógnitas de las dos ecuaciones. Podemos combinarlas y despejar la variable que nosotros nos interese. Podemos despejar la tensión de ambas e igualarlas. Entonces nos va a quedar, o podemos sumar ambas ecuaciones. Una cosa que podemos hacer, en vez de despejar una y la otra, algo matemáticamente válido, es sumar el primer término, ¿sí? El primer miembro de la ecuación, con el primero de la segunda ecuación, y estos dos. ¿Sí? De esa manera, fíjense que eliminamos la tensión, porque nos va a quedar esto más esto. Entonces, tensión, suma y resta, se anula. Y acá va a quedar 2 m por g, por el seno del ángulo. ¿Sí? Esto me va a quedar acá, lo puedo pasar sumando. Esto también, entonces me va a quedar que esto, lo ponemos acá, quedaría menos. Fíjense, menos 1/2, menos 1, menos 3/2. Y esto va a ser igual a 2 masa, aceleración centro de masa. Y bueno, de acá simplemente despejamos. Díganme si cometí algún error. Y acá tenemos 3 medios más 4 medios, nos quedan 7 medios. La masa se simplifica. Y nos queda que la aceleración del centro de masa es igual a 2/7 por la gravedad por el seno del ángulo. Casi siempre va a quedar una expresión de este tipo. ¿No sería 4/7? ¿Cómo? No sería 4. A ver. 4/7 sería. Ah, me faltó el 2 acá. Muy bien, este 2 está... Sí, 4. Está el 2 ahí. Pasé la fracción esta. Multiplicada por 2 habría que hacer. 4/7. Bien, Marco, muy atento. Este es el resultado, si todo está bien hecho, ¿no? De la aceleración del centro de masa de cada cuerpo. Bien. No lo ¿Alguien habló? Escuché alguna... No sé, o hay un micrófono abierto seguramente. Bueno. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Bueno, esta manera fue la que sugirió Marcos. Dijo, bueno, ¿qué pasa si tomamos el centro de masa como eje de rotación? Bien, instantáneo ahí, y calculamos los torques a partir de ese punto. Perfecto, quedó de esa manera. Tuvimos que usar la ecuación de torque, las ecuaciones de torque, y las ecuaciones de la ley de la traslación, ¿no? De la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Esa es una manera. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Sí, totalmente. Lo ponemos en práctica si quieren. Haciendo Steiner. Haciendo Steiner, digamos, poniendo el punto de rotación. Vamos a hacer esto porque acá no me dejo borrar. Nosotros vamos a volver a plantear el mismo ejercicio. Esto para que quede bien clarito cómo trabajar en estos casos. Acá dijimos que las fuerzas tienen este sentido. Si no fuese así, nos va a dar negativas, ¿sí? Las tensiones. Y tomamos el punto de rotación en este lugar.
Yo les propongo hacer la descomposición de fuerzas en los ejes, o sea, tomar un eje perpendicular en cada caso. Ustedes van a tomar un eje perpendicular al plano y uno paralelo para cada cuerpo, ¿sí? Y ahí van a hacer las descomposiciones. Recuerden que siempre este ángulo que está acá es θ, es el mismo ángulo que tengo en el plano inclinado. Este ángulo de acá es el mismo que se forma entre el eje Y y el peso, ¿sí? Por semejanza de triángulos. De hecho, si uno cerrara este ángulo, si la rampa se fuese achicando, este ángulo también se va cerrando, ¿no? Al punto de cuando es vertical, cuando es horizontal, también el ángulo este valdría 0, ¿no? Cuando este ángulo vale 0, este también vale 0 porque va a quedar alineado. Va a quedar así, ¿no? El eje Y y el peso alineado, entonces el ángulo valdría 0. Bueno, una vez que yo tengo ese ángulo, yo voy a poder descomponer el peso en sus componentes. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos sumatoria de torques, vamos a tomar el cilindro. Hacemos sumatoria de torques respecto a O, va a ser el momento de inercia respecto a O, por alfa. Bien, fíjense que siempre hay una correspondencia entre el torque respecto a ese punto y el momento de inercia respecto a rotar alrededor de ese eje, ¿no? Y el eje O es este que nosotros hoy habíamos escrito, lo ponemos aquí. Este es el eje O. Entonces, si yo tomo el punto aquí, ¿no? Para calcular los torques, está todo girando alrededor de ese eje, instantáneo, voy a ver que el rozamiento acá no me hace torque. Va a hacer torque la tensión T, esta tensión me va a hacer torque, y la componente, el peso en X, claro. Dejo acá escrito la tensión para el otro cuerpo. Por lo tanto, díganme si me van siguiendo o les parece necesario que haga la descomposición acá. Pero recuerden que el peso en I va a pasar por el punto, entonces no va a ser torque. Pero díganme si alguien tiene dudas con eso. Acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que la suma de torques vamos más fino, la sumatoria de torques respecto a O va a ser igual a, vamos a poner un signo acá, positivo la rotación, entonces el peso en X, que va a ser el peso por el seno del ángulo, por el radio, que es este brazo de palanca, este es el radio. Observen que tenemos un torque positivo de esta componente del peso. Esta componente del peso acá, cuando uno descompone, bueno, termina siendo la descomposición. Siempre recuerden que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esto tiene que corresponderse ahí, ¿no? Este peso tiene esas dos componentes. Entonces, el peso en X multiplicada por el radio es positivo el torque, entonces lo escribimos de esa manera. Y fíjense que la tensión tiende a girar al revés, ¿no? Hace un torque negativo ahí. Por eso escribimos menos la tensión T multiplicada por el mismo radio, y son las únicas fuerzas que van a hacer torque, después no hay ninguna más. El resto todas pasan por ese punto, entonces torque 0. Y aquí el momento de inercia respecto al centro, a ese punto va a ser I centro de masa más la masa por el radio al cuadrado, o sea, la masa de ese cilindro por lo que yo lo desplacé al cuadrado, por alfa, y alfa era la aceleración del centro de masa sobre el radio. Bien, acá podemos escribir en vez de... Vamos a escribir masa por gravedad, por el seno del ángulo, menos tensión, esto por R, saque factor común, y aquí teníamos un medio, porque es un cilindro, esto vale un medio por la masa por R cuadrado. Entonces si sumamos mr cuadrado va a quedar 3 medios, ¿no? De mr cuadrado por la aceleración del centro de masa sobre el radio. Por lo tanto acá vamos a cancelar de vuelta los radios y las masas. No, la masa no la voy a cancelar porque tengo la tensión ahí. Por lo tanto voy a tener el mismo problema, es el mismo problema, pero eligiendo el punto de rotación instantáneo en el punto de contacto entre el cilindro y la superficie. Acá va a quedar que esto es m por g
por el seno del ángulo, menos la tensión, y esto es igual a 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masa. Vamos a hacer lo mismo para el aro. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? 2. Antes tenía 4 incógnitas. Ahora tengo 2. Entonces, supongo que con la ecuación del aro me va a alcanzar, porque va a tener una ecuación similar a esta. Cuando venimos al aro, también tomo el punto de contacto para calcular torque, por lo tanto, como estoy desplazando el eje de rotación del centro a este punto, aplico Steiner. Bien, y calculo torque respecto a este punto. Otra vez, fíjense que acá, la tensión siempre van a tener signos iguales, módulos iguales, pero el signo opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, tanto el peso en X como la tensión va a realizar un torque positivo. ¿Me siguen ahí? Acá no es necesario plantear sumatoria de fuerza, me parece, ¿no? Exacto, por eso te decía en un principio que... La complejicé tomando No, pero por está bien, centro masa. está bien lo que preguntaste, porque de hecho yo ya había planteado las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, para que vieran la cuestión de los signos y demás. Y es una manera de plantearlo, está bien. Otra manera es trabajando solamente con torque, pero calculándolo en el punto de contacto. En el punto de contacto. Sí, aquí, a ver si estoy bien, acá estaba. Para el aro, voy a hacer lo mismo, calculo la sumatoria de torques respecto a ese punto, como decíamos recién. Entonces me va a quedar que la sumatoria de torques respecto a O es igual al momento de inercia respecto a O del aro por alfa. Y este es el momento de inercia del cilindro. ¿Sí? Momento de inercia del cilindro. Bueno, lo calculamos. ¿Quién hace torque? Bueno, decíamos la tensión y el peso en X. ¿Se entiende eso? Como el punto está acá, el rozamiento no hace torque, tampoco el peso en Y, tampoco la normal. Lo repito varias veces, cosa de que lo vayan teniendo en cuenta. Nos quedaría que la tensión por el radio hace un torque positivo, más el peso en X, que va a ser peso por el seno del ángulo, por el radio, y esto va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa, que era masa por R cuadrado para el caso del aro, más la masa R cuadrado por Steiner. ¿Sí? Esto es I centro de masa más mr cuadrado. Este es Steiner. Y esto va a ser igual a alfa, digamos. Momento de inercia respecto al punto O por alfa. Y alfa lo escribimos como aceleración del centro de masa sobre el radio. Entonces acá, sacando factor común, vamos a escribir el peso como M por G. Y acá nos va a quedar por el radio. Y esto nos queda igual a 2mr cuadrado por la aceleración del centro de masa sobre el radio. De vuelta se cancelan los radios. Y nos va a quedar una ecuación nueva, donde la tensión más m por g por el seno del ángulo es igual a 2m aceleración del centro de masa. Entonces, con estas dos ecuaciones podemos despejar las tensiones, igualarlas o sumar ambas expresiones, el primer miembro con el primer miembro y el segundo miembro con el segundo miembro. Esto nos va a quedar, fíjense que si sumamos esto, 2m por g por el seno del ángulo, porque elimino la tensión, que suma y resta, y acá 3 medios más 4 medios, habíamos dicho hoy que eran 7 medios. Por lo tanto, estamos haciendo las cuentas bien, supongo. Se cancelan la gravedad, se cancelan las masas, perdón, y tendríamos que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 4 séptimos de g por el seno del ángulo. ¿Llegamos al mismo resultado que hoy? Sí. Perfecto. Con una ecuación por ahí más simple, con solamente dos ecuaciones. Sale más fácil. Haciendo Steiner sale más fácil.
quiero saber si el resto me entiende, si se perdieron en algún lugar. Sí, yo lo hice de la forma de torque, de montaje de torque. ¿Quién me comentó eso? Yo, Samuel. Samuel. Ah, hoy te cambiaste el nombre, Samuel, muy bien. Sí. No, no hay problema. Bruno se entendió, dice, bueno, me alegro, Samuel, entonces también que te haya salido, te dio el resultado ese. Resta hacer Sí. los cálculos nada más. Fíjense que es una fracción de la gravedad, acá no hay forma de cometer error en el cálculo que no depende de otras cosas, digamos. Depende de la gravedad y del seno del ángulo. Y después este término que aparece acá, esto que está acá, recuerden siempre que si un cuerpo cae libremente por un plano inclinado, pero un cuerpo que no rota, va a caer siempre con g por el seno del ángulo, la gravedad. La aceleración que va a tener va a ser g por el seno del ángulo. Pero cuando hay un sólido rígido que está rotando, va a aparecer un factor acá, ¿sí? Va a aparecer un factor que tiene que ver con la inercia rotacional. Exacto, con el momento de inercia. En el caso de esta combinación de estos cuerpos, el resultado final va a ser este. 4/7 de g por el seno del ángulo. Si le hago una pregunta ahora, conceptual, está bueno esto, no sé si no me la guardo para el parcial. Me la guardo para el parcial, capaz. Si tenemos, o ya que estamos, vamos a conversarla. Si tenemos un objeto que cae por un plano inclinado, imagínense dos situaciones. Que cae sin rozamiento y por otro lado tenemos otra que cae con rozamiento. O sea, con la condición de rodadura, ¿no? Díganme ustedes en qué caso la aceleración del cuerpo, la aceleración del centro de masa, ¿no? Siempre cuando hablamos de un sólido rígido y está descendiendo, hablamos de la aceleración de este punto, ¿no? Del centro de masa. Va a rotar si hay rozamiento, ¿sí? Con rozamiento va a rotar, y si se cumple la condición de rodadura, lo que hemos visto. Y si no hay rozamiento, esto va a caer patinando. Entonces, fíjense que la masa del cuerpo es la misma, todo, ¿no? El mismo cuerpo. ¿En qué caso a ustedes les parece que va a caer con mayor aceleración de caída, ¿no? De la aceleración del centro de masa? A ver, quiero que me digan eso. Uy, que me quemé la pregunta para el parcial. O se las dejo ahí que Franco. Sería con rozamiento cuando se cumple la condición de rodadura. Sin rozamiento. ¿Vos decís? Sin rozamiento, porque se divide. Cuando tenés rodadura no se dividiría. Era como el ejemplo que has dicho antes, era con la energía cinética, puede ser, que se dividía. En cambio, si fuera un bloque que tiene sin rozamiento. Claro, mirá. No por un lado pasaría está bien. Por un lado lo pensaste como desde el punto de vista energético. O sea, si esto va a caer, toda la energía potencial que yo tengo acá se convirtió en cinética de traslación. Bien, está bueno que lo hayas relacionado con la unidad de energía. En cambio, si cae con rodadura, la energía que yo tenía al principio, si yo tenía 100 joules de energía, ya voy a tener menos de traslación y voy a tener una energía de rotación. Entonces, va a trasladarse con menos energía. Por un lado, ese análisis es correcto y está bien. Escuché que alguien dijo que iba a caer más rápido con rozamiento. Bueno, vamos a analizar esto. Primero que las fuerzas que van a actuar en dirección... Perdón, Franco, con rozamiento ¿no te jorobaría el tema de la inercia del cuerpo en rotación? La inercia va a ser siempre la misma. Sí, pero no una cosa que deslice, que cae como cualquier cuerpo, no necesariamente redondo, que deslice como un bloque, por ejemplo. Claro. Y otra cosa que con rozamiento vaya rodando y ahí vas a tener la inercia del cuerpo que te va a limitar en la aceleración angular. Bien. Fíjense esto, lo que dice el compañero. Si algo se desliza, va a caer con su propia inercia, digamos, a trasladarse. O sea, va a tener que vencer su inercia a la traslación, que tiene que ver con su masa. Esa inercia, ¿no? Que en definitiva después vemos en los cálculos que la masa no interviene, ¿no? Porque la fuerza peso depende de la masa también. Pero si a su vez tiene que rotar, hay una inercia rotacional, o sea, a los cuerpos les cuesta rotar.
a lo que tiene mayor momento de inercia le va a costar más rotar. Entonces, la aceleración a la que va a caer va a ser menor si está en la condición de rodadura. Si tiene que rotar, va a caer más lento que si patina. ¿Bien? Claro, porque tienes que gastar parte de su energía potencial en rotar, no solo en caer, ¿no? Exacto, exacto. Parte de su energía se va a invertir en energía de rotación. Esa sería la explicación formal, sí. ¿Cómo? No, que esa sería la explicación formal. Yo me lo imaginaba intuitivamente, pero la explicación formal fue como que dijo Tiago, no sé quién dijo, Bien. que parte de la energía potencial la tiene que gastar en... Sí, exacto. Eso es una de las explicaciones desde el punto de vista Esa energético. sería energético. Esa sería Claro, desde el punto de vista formal. energético uno lo puede pensar de esa manera, pero también desde el punto de vista dinámico, ¿sí? Si uno tiene fuerzas aquí actuando, que bueno, que en este caso es el peso en X. El peso en X está actuando en esta dirección porque el peso va a estar, me salió, va a estar así el peso, pensé que había agarrado la recta acá, el peso va a estar de esta manera, entonces en X va a tener una componente, ¿no? Y a su vez, si cae solamente con el peso, va a caer con una cierta aceleración, ¿no es cierto? Y que está asociado a su masa, bueno, después no va a depender de la masa, pero si cae a su vez con rozamiento, sabemos que esto lo está frenando de alguna forma, ¿sí? No patina ni nada, pero hay una fuerza de rozamiento que si uno plantea la sumatoria de fuerzas en X, fíjense que sin plantear energía también uno puede analizar esto, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X va a ser el peso en X menos la fuerza de rozamiento. Y esto es masa por aceleración. En cambio, si no hay rozamiento, queda que la sumatoria de fuerzas en X es igual al peso en X. Y esto es masa por aceleración. Acá hay un término menor, está restando la fuerza de rozamiento, entonces hay menos aceleración que en este caso, ¿no? A ver aquí en el chat. Podés agregarla en el parcial igual, no te quedes con las ganas. Bueno, si el que está atento y está asistiendo a clase la vas a ver, y el que no está asistiendo a clase y no mira los videos no la vas a ver, ¿no? Entonces sería una especie de premio. Tranquilamente. No lo sé todavía, no lo sé. No lo hemos armado el parcial. Pero bueno, es importante que sepan después argumentar y justificar bien. No solamente que digan que va a ser mayor en tal situación, sino justificar. Así que en el parcial esas cosas tienen que estar, digamos, presentes, ¿no? La justificación. Bueno, ya vimos bastante de esto. Era el tema que nos había quedado pendiente. Siendo 11:20, vamos a ir al ejercicio que corresponde de la unidad de fluidos. ¿Sí? No sé si queda alguna duda de esto. Ya le había dicho antes. Sí, me quedó una duda a mí. Decime, Samuel. En el inciso B. De este. Dice que hay que calcular una fuerza mínima, creo. ¿En este ejercicio? Sí. Creo que hay que rotar los cuerpos. Vamos a analizarlo. A ver, estaba en la filmina de arriba. En este, yo digo filmina. Lo que dice es la fuerza que se desarrolla en la barra. O sea que hay que despejar la tensión T en el B. Y en el C realiza los mismos cálculos y se repite la experiencia, pero esta vez se invierte la posición de los cuerpos, quedando el aro detrás del cilindro. El aro acá atrás. Está bien. Entendí más yo. Bien. O sea que hay que hacer lo mismo, pero ahí ya las tensiones van a tener signos contrarios, ¿no? Sí. Bueno, vamos a analizar ahora, si no hay más dudas, igual dudas van a surgir cuando empiecen a resolver los distintos ejercicios, pero ahora vamos a trabajar con un ejercicio de fluidos. Tiene la primera parte que es de hidrostática, ¿sí? Que son una serie de 14 problemas. Ustedes vieron Pascal, vieron empuje hoy, ¿no? Empuje están acá lo último. La fuerza de sí, hasta empuje llegamos. Sí. Arquímedes, bien. Y acá van a tener el primero que es de el principio de Pascal, ¿no? Que es la fuerza que se transmite en un fluido para hacer la prensa hidráulica. El 4 es la eso era que la fuerza 2 en ese caso sería la fuerza 1 por el ratio de área entre las dos ménsulas, ¿no? Claro, acá digamos la presión es la misma en los distintos puntos del fluido, se transmite la presión que uno genera
A partir de una fuerza, recuerden que fuerza sobre área es presión. Entonces, la fuerza que se va a generar acá va a ser la presión que tengo por el área. Y acá también, en este punto del fluido. Por lo tanto, si yo tengo la misma presión, a mayor área voy a tener mayor fuerza. Por eso que con una fuerza pequeña acá puedo levantar un peso mucho mayor, ¿no? Ahí, Claro. por el principio ese de Pascal, exactamente. Después el 4 es sencillo porque es la primera vez que calcularon la presión atmosférica, que fue con un tubo invertido de mercurio. Y lo que decía el científico es Torricelli, ¿no? De que la presión que hay en la superficie acá del mercurio, en el vaso, es la misma que yo tengo en el punto de la columna, en el punto de abajo de la columna. A ver si lo hacemos un poquito más grande. Bueno, no es la idea que iba a explicar ese hoy. O sea, uno toma 2 puntos, ¿no? El punto que está dentro de la columna. Recuerden que la presión va a depender de la profundidad, digamos esta, o de la altura de la columna de líquido, H. Entonces la presión acá en este punto va a ser la presión que tengo acá arriba, la presión P, vamos a llamarle punto 1 acá abajo, va a ser la presión que tengo arriba, más la densidad de lo que yo tengo por la gravedad por la altura de la columna. ¿Sí? Entonces la presión acá va a depender de eso, la altura de la columna de líquido y la presión acá. Cuando uno invierte el tubo en U, esta presión de acá arriba quedan gases, quedan vapores de muy baja presión, se consideran 0. Entonces esta presión desaparece ahí arriba, no hay presión ahí arriba, y esa presión que aparece acá abajo es la misma que está ejerciendo la atmósfera sobre la superficie del líquido. Acá tenemos la presión atmosférica. Entonces la presión 1 y la presión 2 son exactamente la misma. Por lo tanto, Torricelli lo que dijo fue que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por esa columna de líquido, y es la primera vez que un científico mide de alguna forma o cuantifica la presión atmosférica. Esto porque P1 igual a P2. ¿Sí? Presión 1 igual a presión 2. Por lo tanto, esta presión 1 que escribimos acá es igual a esta presión 2 que está en ese punto. O sea, Quiero creer que el loco no hizo el experimento con las manos desnudas, porque el mercurio sabe lo que es. El mercurio es re tóxico, sí. Entonces, hoy por hoy eso no. Bueno, igual yo les dejo un videito acá. A ver, acá un poquito más abajo, les dejo un videito. Bueno, voy a Sí, borrar esto. con el mercurio es que no Sí. solamente es tóxico, sino que se puede meter a través de cualquier cosa, prácticamente. Claro. Cualquier material fibroso se puede meter en Penetra. Sí. Exactamente. Y después, bueno, eso es un experimento que permitió medir la presión atmosférica. Que muchos van a escuchar por la radio que son 700 tantos milímetros de mercurio. Esto tiene que ver con esta forma de medición antigua, ¿no? Que se sigue usando los milímetros de mercurio para medir la presión atmosférica, pero el milímetro en sí es una unidad de longitud, no es una unidad de presión. Bien, si yo digo, bueno, en la atmósfera en este momento hay una presión de 760 milímetros de mercurio, es una pseudo unidad, no es una unidad de presión. Está aceptada. Es bastante arbitrario, ¿no? ¿Cómo? Es bastante arbitrario, ¿no? Claro, se definió de esta manera porque es la altura de esta columna. Corresponde a una presión a esta altura. Si hay menos presión atmosférica, esta columna baja, entonces tendría menos altura. Por lo tanto, uno puede usar esta altura para medir la presión, ¿sí? Una relación. Pero la presión, en realidad, nosotros en el sistema internacional, como es fuerza sobre área, son unidades de fuerza sobre unidad de área, va a quedar el Pascal, ¿no? Newton sobre metro cuadrado. O submúltiplos, como hectopascales. Bueno, después el 5 tiene que ver con un buceador que va al mar, entonces busca la presión también según esta ecuación que vimos hoy. Y nosotros hoy vamos a hablar un poquito del 6. Es el problema que queremos explicar hoy. En el 6 nos dice, un tanque contiene gas a una presión desconocida. Este gas que está acá adentro está comprimido, si se quiere, ¿no? Y dice, para poder medir, o sea, se quiere determinar esa presión, y para medirla se utiliza un tubo en U. Este tubo que está acá es un tubo en U, bien, que nos va a permitir a nosotros medir la presión. Ahora vamos a ver por qué medir la presión el tubo en U. Y nosotros, a partir de esta diferencia de altura entre la rama izquierda y la rama derecha, necesitamos saber qué presión hay acá adentro. Bien, eso es lo que nos pregunta acá. Calcule cuál es la presión absoluta del gas si un barómetro cercano indica esta presión atmosférica local. Fíjese que acá la presión atmosférica local está dada en milímetros de mercurio. Son 750 milímetros de mercurio. Es un día de baja presión. Claro, la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, lo que nos está preguntando es cuánto mide...
No es una atmósfera, perdón, que me interrumpo. 760 es una atmósfera. 760. Sí. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio un ratito. Y vamos a particularizar sobre el tubo en U. Un tubo en U que contiene un líquido siempre que tenga un líquido, y si todo esto está en reposo, digamos, ese líquido va a ocupar el volumen que tengo de este tubo en U, dependiendo cuánto tengo de líquido, pero la particularidad que tiene es que estas ramas, la izquierda y la derecha, van a estar nivelados, ¿sí? Es decir, a la misma altura. ¿Por qué? Porque imagínense que esto está abierto a la atmósfera. Entonces la presión que yo tengo en ambas ramas, digamos, es la misma. Vamos a suponer que tenemos presión atmosférica. Pero si alguien viene acá y ejerce un poco más de presión, le mete un gas con presión, o vamos a suponer que alguien viene acá y sopla acá, por decir, esto es un tubo finito, vamos a suponer, pone la boca y quiere soplar, lo que hace es generar más presión acá. Entonces lo que va a ocurrir es que esta columna va a descender, ¿sí? Porque uno lo está generando acá una presión mayor y más fuerza, por lo tanto, en la superficie, y por lo tanto este líquido se va a ver desplazado y va a ascender esta columna de acá. Eso es porque los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir. Entonces mantienen su volumen. Por lo tanto, en esta situación, si yo genero más presión en una de las ramas, vamos a hacer el dibujo medio rapidito, entonces va a quedar de la siguiente manera. Vamos a suponer que generamos más presión sobre la rama izquierda, entonces va a quedar esto de esta manera. Eso pasa así siempre y cuando tenga más presión de este lado. Acá, esta presión vamos a llamarla presión 1 y acá presión 2. ¿Sí? Una cuestión de equilibrio. Es una cuestión de equilibrio. Y acá entonces lo que tenemos es que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, a nosotros... Una pregunta. Decime. Disculpe que lo interrumpa. Dígame. Sacando el peso de esa diferencia, sacando el peso de esa columna, ¿no voy a saber la presión que me está haciendo en uno? Exactamente, a eso apuntaba. Exactamente. Entonces, vamos a mirar esto. Ya sabemos que la diferencia de altura entre las columnas, entre la rama izquierda y la rama derecha, tiene que ver con que las presiones aplicadas sobre la superficie son distintas. Hay algo muy particular acá. En el caso de los sistemas que estamos analizando, de los líquidos, nosotros sabemos que la presión depende de la profundidad a la que yo me sumerjo, por la ecuación de la hidrostática. Si yo me voy sumergiendo y tengo este punto, vamos a suponer, no voy a hacer la flecha, en este punto la presión que yo tengo va a depender de la profundidad a la que yo me meto, ¿sí? Y la presión que tengo aplicada arriba. Vamos a llamarle este punto 1. Punto 1. ¿Sí? Entonces la presión en el punto 1 va a ser la presión que yo tengo en la superficie acá, la presión en este punto, vamos a llamarle P sub 0, acá voy a sacarle lo de la atmósfera, porque no necesariamente va a ser la de la atmósfera, una P sub 0, la que tengo acá arriba va a ser P sub 0, ¿bien? La presión que genera un gas que hay acá, más la densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad a la que se encuentra H. H va a ser justamente esta profundidad. Fíjense que de esta manera, si yo tengo en la rama izquierda la misma presión acá arriba, en este punto, fíjense que la presión depende solamente de la altura. Entonces, si yo pongo un punto 2, la presión en 2 va a ser la presión que tengo arriba, más la gravedad, la densidad por la gravedad, por ese H. Si el H es el mismo, la presión va a ser la misma en ambos puntos. Esto es válido para cualquier altura. Es decir, que si yo tomo un nivel de referencia, por ejemplo, acá, si yo tomo un nivel de referencia acá, la presión en cualquiera de estos puntos va a ser la misma.
porque está en la misma altura. Si yo tomo otro nivel de referencia, por ejemplo, acá, también la presión va a ser la misma en esos dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo una diferencia de altura, también es válido lo mismo, pero siempre en el seno del líquido. En el seno del líquido, yo tengo que la presión que hay en cualquier punto de estos de acá abajo es la misma. ¿Sí? Y una de las cosas que voy a tener en cuenta acá para poder hacer un análisis mucho más simplificado es tener en cuenta el nivel que pasa por la rama más baja. La rama de menor altura, vamos a tener en cuenta este nivel. Y acá yo voy a decir que la presión que tengo en este punto va a ser la misma presión que tengo en este punto. Bien, ¿se entiende? Eso es la clave para resolver estos ejercicios. Observemos que esto es el punto 1, ¿sí? Y este es el punto, tengamos en cuenta que este es el punto 1 y este es el punto 2. Yo si quiero saber cuánto vale la presión en 1, esta presión en 1, como no estoy sumergido en el líquido, fíjense que va a ser la presión que yo tengo acá arriba. 250. Vamos a suponer que acá yo tengo un gas. Un gas, y acá tengo la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a escribir acá es justamente que la presión en el punto 1 es la presión del gas. Porque la presión acá arriba, no me sumerjo dentro del seno del líquido. Entonces, toda esta presión que tengo en la superficie es la P1. En el punto 2, fíjense que yo tengo acá esta altura. Por lo tanto, la presión 2, escribo cada rato con un color distinto, va a ser la presión que tengo en la superficie, que es la presión atmosférica, más la presión generada por la columna de líquido. Esta columna de líquido tiene un cierto peso y genera una presión acá en el punto 2. Entonces, esta presión tiene que ver con la densidad del líquido por la gravedad por esa altura de la columna. Y como decíamos que a la misma altura, en el seno del líquido, yo voy a tener la misma presión, estas presiones las igualo. Entonces me va a quedar que P1 es igual a P2. Y por lo tanto lo que tengo es que la presión del gas, en definitiva, es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por esa diferencia de altura entre la rama izquierda y rama derecha. Por lo tanto, si yo tengo un tubo en un conectado a un gas, como tenemos acá, fíjense que claramente no está nivelada la rama, entonces la presión del gas no es la atmosférica, es mayor o menor a la atmosférica. Esta presión. Bastón. Exactamente, porque fíjense que está desplazando el líquido hacia abajo y la rama derecha ascendió. Y entonces lo que estamos analizando acá en el tubo en U es lo que analizamos recién. El gas es lo que está acá, entonces fíjense que esto es lo mismo que tenemos acá, sería un tubo que tiene un gas y yo estoy midiendo la presión gracias a esta diferencia de altura, a este H. Por lo tanto, acá sabemos que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica, es decir, la presión que tengo acá, más ρ por G por H, porque es la presión que voy a tener en este puntito de acá. ¿Sí? En este puntito de acá, tengo la misma presión que tengo acá en la superficie, que es la de presión del gas. Ya me quedó resuelto. Fíjense que analizando el tubo en U, ya tenemos resuelto la presión del gas. Esto que tenemos acá es presión absoluta. ¿Sí? Presión absoluta porque está en relación a la atmósfera. Esto es presión absoluta. Vamos a escribirlo acá. Absoluta. Que es, esa presión es la fuerza por unidad de área que se está ejerciendo ahí, ¿no? Hacia todos los puntos. Si nosotros queremos saber la presión manométrica, nosotros podemos mencionar la presión absoluta y la presión manométrica. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos
la presión atmosférica. Claramente, si yo quiero calcular la presión manométrica del gas, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué pasa si a esto le resto, claro? ¿Por G por H? Exacto, si le resto la atmosférica a esto, me va a quedar la densidad por la gravedad por la altura. Bien. Fíjense que la presión manométrica me está indicando cuánta presión tengo por encima de la atmosférica. ¿Qué pasaría si estas ramas estuviesen igualadas? ¿Sí? Como en este Igual caso. la presión atmosférica que la de acá. Claro, fíjense que si estuviesen igualados los puntos, yo tendría que, si este fuese el tanque, y los tubos están igualados es porque no hay presión acá. ¿No hay presión significa presión cero? No, que la presión acá sería igual a la presión atmosférica. Porque están las ramas iguales. Entonces, decimos que no tiene presión. Y decimos presión cero. Presión cero, ¿qué sería? La presión manométrica. Porque esto que está acá se conoce como manómetro. Manómetro de tubo en U. Por eso en el enunciado dice, para esto se utiliza el manómetro de tubo en U abierto a la atmósfera. El manómetro es este tubo que está permitiendo medir la presión manométrica. ¿Sí? Uno tranquilamente, fíjense que podría poner una escala acá arriba, y a medida que la columna de líquido asciende, es cuanto más presión tiene acá, esta columna asciende, pero en forma proporcional. Fíjense que depende linealmente de H la presión. Si se duplica H, es porque se duplicó la presión. Por eso que te da una relación lineal presión-altura. Por eso uno podría poner una escala acá en tubo en U y decir, bueno, dependiendo de qué altura tiene, es la presión que hay acá. La manométrica es respecto a la atmósfera. ¿Sí? Por ejemplo, un neumático de un auto desinflado, decimos, no tiene presión. En realidad tiene la presión atmosférica, ¿no? Que es la presión que hay en el ambiente. Presión cero absoluta hay en el vacío. ¿Sí? En el vacío hay presión cero absoluta. Pero nosotros en la superficie de la Tierra, la presión que hay absoluta es la atmosférica. Pero la presión manométrica es cero, ¿no? Porque es la diferencia. Estamos en 12 menos 20, estamos re bien. Estamos re bien. Así que, por un lado, les quería explicar ese problemita que es simple. Díganme si entendieron cómo se calcula eso, porque hoy tuvieron una clase que fueron ustedes leyendo los apuntes, trabajando en el foro. Entonces esto lo vieron con la profe y también llegaron a Pascal, así que, a Pascal y a Arquímedes, la fuerza empuje. Así que la idea sería poder ver algunos de estos ejercicios y alguno también de empuje. Fíjense que acá el problema 7 es muy parecido. Siempre conviene tomar una línea horizontal en el seno de un líquido, del mismo líquido. Si nosotros queremos resolver el 7, se los dejo para ustedes, pero el 7, vamos a ver simplemente una pequeña indicación. En el 7 ustedes tienen un líquido, ¿sí? Agua, y hay tetracloruro de carbono. O sea, es un tubo en U que hay dos líquidos que son inmiscibles que no se mezclan entre ellos. Aquellos que están viendo química, ¿sí? Dos sustancias que no se mezclan, permanecen en dos fases distintas. Por lo tanto, uno cuando quiere calcular la presión que hay en distintos puntos, siempre tiene que tomar una recta en el seno del mismo líquido. Entonces la presión que hay en cualquier lugar, ¿sí? Va a ser la misma. Por ejemplo, la presión que tenemos, habíamos dicho, acá, es la misma que la que hay acá. Si tomamos otra recta, tenemos lo mismo. La presión a la izquierda es igual a la presión a la derecha. Y para resolver este ejercicio siempre nos conviene tomar la línea más baja, ¿sí? La divisoria, es decir, la rama izquierda, bueno, en este caso la rama derecha, porque yo sé que acá la presión en este punto la iguala a la presión que hay en este punto. Y ahí sí me va a servir la altura de esta columna para calcular la presión que hay en este punto B, vamos a llamarle B, y a este A. Lo hacemos con rojo. Punto B, punto A. Entonces ahí sí
fíjense que la presión que hay en este punto va a ser la presión atmosférica más la densidad de este líquido por la gravedad por esta altura H1, si quieren, ¿sí? Y la presión que hay en este punto también va a ser la presión atmosférica, que es la presión que tengo en la superficie, más la densidad por la gravedad por esta altura de acá, de la columna, H2. Entonces ahí van a poder conocer, a partir de igualar las presiones en estos dos puntos, en A y en B, presión A igual a presión en B, van a poder tener una ecuación donde la densidad incógnita, que es el tetracloruro de carbono, la van a poder despejar, ¿sí? Pero no pueden tomar una línea, por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí, como cambian las densidades de los cuerpos, ¿sí? De un lado tengo una densidad, de otro lado otra, ahí la cuestión es distinta. ¿Bien? Bueno, ya le di alguna indicación de cómo resolver ese ejercicio, y la idea es poder encarar alguno de empuje. Y acá tenemos justamente el de un yunque de hierro, digamos, un pedazo de hierro que tiene 50 kilogramos de masa. Cuando uno lo coloca sobre mercurio, lo que charlábamos hoy, que el mercurio es peligroso y demás, yo por eso dije que había un enlace acá donde ustedes pueden mirar un experimento que hace una persona, creo que es en un centro de investigación estadounidense. La persona está trabajando con mercurio y logra poner el yunque, digamos, sobre agua no, sobre el líquido, digamos, mercurio, y ese yunque que pesa 50 kilos está flotando, ¿sí? Algo que puede parecer increíble, pero la explicación tiene que ver justamente con la fuerza de empuje y que la densidad, en este caso del líquido del mercurio, es mayor a la densidad del hierro, ¿sí? O del acero. Entonces observen que ese mismo yunque, digamos, ese pedazo de metal, si uno lo coloca sobre agua, todos sabemos que se va a hundir sin ninguna duda. Pero sobre mercurio, que es líquido también, va a flotar, ¿sí? Algo terriblemente pesado, pero van a ver que eso depende de la densidad. Así que les propongo que lo miren, si lo quieren leer, lo tienen ahí. Y les proponemos en este ejercicio calcular justamente qué fracción del yunque de hierro de este cuerpo, qué fracción de su volumen está sumergida y qué fracción emerge, ¿no? Si quieren lo podemos plantear. Lo podemos plantear, pero el empuje es según el principio de Arquímedes. Bien, fíjense, cuando un yunque de acero se coloca sobre un recipiente que contiene mercurio, eso es ahora que flota. Explica cómo es esto posible y calcula la fracción del volumen del yunque de hierro que permanece debajo de la superficie de mercurio. Esto siempre pasa que la densidad del líquido, ¿sí?, sea mayor que la densidad del objeto que uno coloca. Siempre que la densidad sea menor la del objeto que coloco, va a flotar. Si son iguales, es una situación de equilibrio indiferente, digamos. Puede andar flotando por cualquier lado del líquido, y si la densidad del cuerpo es mayor, se va a hundir. Bien, completamente hasta llegar al fondo. Aquí la cuestión es la siguiente. Vamos a agarrar el gráfico y lo traemos a la diapositiva actual. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar aquí? Siempre, número uno, el peso. El peso del yunque está. Y otra fuerza que va a actuar, según lo que vieron hoy, ¿cuál es? ¿El empuje? El empuje. Que es una fuerza que genera un líquido, ¿sí? Cuando uno estudia la hidrostática, digamos, los líquidos entre ellos generan fuerzas para mantener el equilibrio. Bien, esa fuerza de empuje se genera justamente de esa manera y es en dirección ascendente, hacia arriba, ¿no? Estamos hablando así. Entonces el empuje es una fuerza que aparece siempre que uno sumerge algo, aunque sea parcialmente, aunque sea una parte. Si un cuerpo tiene sumergido una parte, aparece una fuerza de, propuse peso, empuje. ¿Bien? Y ese empuje
ese empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. A mayor volumen sumergido voy a tener mayor fuerza de empuje. ¿Sí? Si uno coloca una pelota en la pileta, por ejemplo, con agua, uno está jugando en el verano una pelota de aire, ¿no? Esas de goma, la pelota si uno la deja en el agua flota, ¿no? Si uno la empieza a sumergir, fíjense que cuesta mucho sumergirla, pero si uno trata de sumergirla completamente, va a sentir que la fuerza que tiende a salir hacia arriba es una fuerza mayor, cuanto más sumerjo la pelota, ¿no? Entonces, cuando uno la suelta, la pelota sale volando para arriba. Eso es porque aparece una fuerza aplicada grande, porque hay mucho volumen sumergido, y a su vez la densidad es baja. Una pelota con aire tiene poca densidad, ¿no? Densidad del aire. Acá nosotros sabemos que si esto se va a mantener en equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto tiene que valer? Correcto. Esto es por el equilibrio. Si uno deja, como pasó recién, ¿no? Este cuerpo quedaba flotando sobre el mercurio, entonces la sumatoria de fuerza es 0. Por lo tanto, tenemos que la presión no, el peso. Vamos a tomar positivo hacia arriba, el empuje menos el peso vale 0, la suma de esas fuerzas. O sea que el empuje es igual al peso. Bien. ¿Cuánto vale el empuje? Me lo da el principio de Arquímedes. Acá el empuje va a ser la densidad de ¿quién? Del líquido, siempre del líquido. Por la gravedad, por el volumen sumergido, va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Cómo? No, que G se te simplifica. Bien, yo estaba simplificando las masas. La G se simplifica. Y es masa sobre densidad del líquido. Entonces el volumen sumergido va a quedar como la masa sobre la densidad del líquido. Y observemos lo siguiente. La masa no me la da, o sí me la da. Sí me la da. Son 50 kilogramos. Y de hecho me da la densidad de ambos cuerpos. ¿Sí? Me da la densidad de ambos cuerpos. Si uno no contara con... Fíjense que si la masa cambiara, van a ver que el volumen sumergido es exactamente el mismo. La proporción. ¿Sí? Va a ser la misma. Si fuese una cosa más pesada, el mismo yunque, digamos, otro yunque de 100 kilogramos, se va a hundir un poco más, pero la fracción de volumen hundida va a ser la misma. ¿Y eso cómo lo sabemos? Fíjense que la masa del cuerpo, ¿se acuerdan que la densidad es la masa dividido el volumen? ¿Sí? La densidad volumétrica. Entonces yo de acá podría decir que la masa es igual a la densidad, ¿sí? del cuerpo por el volumen total. Bien. Entonces acá uno podría escribir que el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo por la masa, por el volumen total, sobre la densidad del líquido. Y nosotros sabemos que el volumen sumergido podemos hacer una relación con el volumen total, ¿no? Va a ser una fracción del volumen total. ¿Sí? Este volumen sumergido es una fracción del volumen total. Por ejemplo, X por el volumen total, este volumen sumergido, va a ser densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido por el volumen total. Por lo tanto, fíjense que esa fracción uno directamente la hace haciendo el cociente de densidades. Por ese motivo, cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, la fracción sumergida es 1, es decir, el total del volumen. Bien, cuando es menor hay una fracción sumergida y después cuando es mayor ya no puede sumergirse más de su volumen, ¿no? Se sumerge todo. ¿Se entiende acá cómo trabajamos con Arquímedes? O sea, lo único importante acá no es difícil, Arquímedes es muy sencillo porque la expresión de empuje es esta, y en situación de equilibrio planteamos sumatoria de fuerzas
igual a 0. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo, Bruno. Bruno. ¿Cómo fue esto de lo último que hiciste de BS y X? Claro, porque el volumen, este volumen que se sumerge, este volumen sumergido acá, es una fracción del volumen total. Claro. Entonces yo lo que digo es que el volumen sumergido, vamos con azul, digo que el volumen sumergido es una fracción, es X por el volumen total. Claro. ¿Cuánto representa? ¿Cuánto representa el volumen total ese volumen sumergido? Entonces lo puse acá. ¿Sí? Está bien la pregunta. Entonces esto que está acá... No, por favor, es un volumen. Esto que está acá no es ni más ni menos, ese X que puse, no es ni más ni menos que el volumen sumergido. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser eso. ¿Bien? Bueno, luego en los otros ejercicios, vamos a minimizar esto, se resuelve de la misma manera. Hay uno que tiene un poquito más de complicación porque aparece la balsa está bueno, porque la balsa es una madera, una tabla de madera que flota en el mar, ¿no? Y cuando se sube gente, empieza a aumentar el peso de todo. Entonces, para poder generar un empuje mayor para que quede en equilibrio, la balsa tiene que hundirse un poco más para que el empuje sea mayor. ¿Sí? Está bueno el problema porque es bastante real, ¿no? Digamos, son situaciones que uno ve. Vamos a suponer, uno tiene una tabla. Esa tabla, si está flotando sobre el mar, ¿sí? Vamos a suponer que el mar está por acá. Si está sola la tabla, fíjense que tiene que hundirse un poquito para que genere un empuje, ¿no? Por un lado tenemos el peso. Por un lado tenemos el peso P. El peso P de la tabla en el centro de masa, si es uniforme, el peso P. Y por otro lado, tiene que hundirse un poquito, porque a partir de este volumen sumergido es donde va a aparecer el empuje. Esta fuerza, vamos a hacer con amarillo, con verde, esta fuerza que aparece acá tiene que equilibrar el peso. Entonces se hunde lo necesario para que el empuje sea igual al peso y ahí queda en equilibrio. Recordemos que es densidad del líquido, no densidad del cuerpo, sino densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido, ¿qué es? Esto que está acá. Esto. Cuando se sube una persona, ¿sí? Si acá se sube una persona, ¿qué ocurre? El peso aumenta, acá empieza a aumentar el peso de todo el sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer para mantener el equilibrio? Más empuje, es decir, que se va a hundir un poco más. Recuerden que acá va a aparecer torque, van a aparecer muchas cosas, por eso la tabla tiende a girarse en esta dirección, pero vamos a suponer que se pone una persona acá y otra persona acá. ¿Sí? Para que no se rote. Está bueno otro problemita para el parcial. Digo, la rotación de esto. Estoy pensando, ¿no? Porque todavía no lo armamos. En voz alta. Entonces acá, los pesos que va añadiendo cada una de las personas, vamos a suponer peso 1 y peso 2, van a hacer que la tabla se hunda un poco más para que aumente el volumen sumergido y por lo tanto aumenta el empuje, para mantener el equilibrio. Entonces va a tener un mayor volumen sumergido. Sí, acá con azul, vamos a suponer que se hundió hasta ahí. Ahora, si entran más personas, aumenta el peso de todo el sistema, entonces tiene que hundirse más la tabla para mantener el equilibrio. Llega un momento que la tabla está al tope. Bueno, ese es el límite que queremos calcular. ¿Cuánto peso aguanta la tabla hasta que se hunde por completo? Bien, y ahí lo hacen con estos pesos, van añadiendo, hacen sumatoria de fuerzas en I. Acá van a hacer sumatoria de fuerzas en I,
igual a 0. Entonces, los pesos de la tabla más los pesos de las personas tiene que ser igual al empuje, ¿no? Que esto es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido de la tabla. Y otro ejercicio que tiene lo suyo es el 14, que también es de empuje. Acá van a tener empuje en cada uno de los cuerpos. Sí, se lo dejo para que lo analicen ustedes, pero acá va a haber, por un lado, el peso de cada cuerpo, ¿sí? El peso de este cuerpo, el peso de este cuerpo, el peso de este cuerpo. También este cuerpo, fíjense que al estar sumergido va a tener un empuje, lo voy a hacer en verde, va a tener un cierto empuje. Perdón que no lo hago vertical, pero se supone claramente que esto es una fuerza hacia arriba. Va a tener un cierto empuje. Y acá también este cuerpo va a tener un empuje por estar sumergido. Y a su vez va a haber tensiones. Voy a hacerlo con amarillo. Va a haber una tensión que este cuerpo lo tira hacia abajo, y va a haber una tensión sobre este cuerpo que lo tira hacia arriba. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es aislar los cuerpos, como hacemos siempre, tomar sumatoria de fuerzas en este cuerpo, con la tensión que lo tira hacia abajo. En el caso que decíamos de la pelota en la pileta, ¿no? La pelota flotaría, pero acá hay un cuerpo que está unido, entonces tiende a tirarla hacia abajo. Por lo tanto, el empuje va a ser más grande, ¿no? Y acá analizamos este cuerpo también con sumatoria de fuerzas nada más, sabiendo que las tensiones son iguales, ¿sí? Vamos a escribir eso. Esto es T y esto es T también, las dos son la tensión. Acá tenemos peso 1 y peso 2, y acá tenemos empuje 1 y empuje 2. Con sumatoria de fuerzas sale, tienen que sacar la tensión que genera el cable. Si mal no recuerdo, calculo la tensión y la densidad del cilindro. ¿Bien? ¿Se entiende? 1201, creo que con esto estamos más que bien para la primera parte de hidrostática, y después ustedes vayan resolviendo todo el resto, porque lo pueden resolver con los que vieron hoy. Traten de hacer el 5, que tiene que ver con el buzo que se sumerge. Traten de hacer el 2. El 11, que es de un iceberg. Fíjense que un iceberg es muy conocido, que el iceberg es un gran trozo de hielo, y tiene visible, digamos, un pequeño porcentaje. Cuando uno ve la punta del iceberg, le dice, sabe que lo que está abajo es muchísimo más grande, ¿no? Bueno, saquen qué porcentaje, sabiendo la densidad del mar y la densidad del hielo, fíjense que el porcentaje que está debajo del agua, ustedes lo pueden calcular y se van a asombrar del gran porcentaje que es. Bueno, por ahí alguno lo sabe de mirar documentales y demás, o lo ha hecho en la escuela secundaria, por ahí si ven Arquímedes y eso. Pero bueno, por hoy creo que ya es suficiente, pueden analizar toda la primera parte, y ya la clase del jueves vamos a continuar con hidrodinámica, bien, que son otros 14 ejercicios. Bueno, no sé si quedó alguna duda, algo que quieran preguntar. No. Bueno, Yo, entonces... Franco, Sí. te quería preguntar sobre el laboratorio 2 Sí. que hicimos hace un tiempo, que era de la gravedad, me parece. No, sí. Péndulo. Del péndulo. De ese que no sé si lo han corregido o no. Sí, está, digamos, hay algunos laboratorios, ya todos los profesores de devolución, me quedaron los míos pendientes. Si vos estás en un grupo conmigo, fui yo. ¿Sí? Me quedaron ahí, los tengo que subir. Creo que era la segunda corrección, ¿no? La segunda entrega. No sé, porque nosotros no, me parece que no hemos tenido, nuestro grupo no ha tenido, o Ni hace siquiera... un tiempito lo vi. Ah, bueno. Ahora reviso igual. Me decís claro, yo los que corregí son los primeros, que son el de errores, y después hicimos uno, digamos, después del de errores hicimos uno ese mismo día que tenía que ver con medición de tiempo y demás. Después los otros lo han corregido los profes. ¿Vos con quién estabas en el grupo? ¿Con qué profe? ¿Puedo chequear? Me parece que... Comisión 15. Sí, comisión 15 con Jessica. Con Jessy. Sí, no, lo vamos a chequear entonces, a ver, porque a mí me quedaron pendientes algunos que tengo que hacer las devoluciones. En eso me atrasé y bueno, tengo que entregarlos. Así que vamos a hacer un rastreo de eso y los tenemos que tener, sí o sí, eso tiene que estar. Ángela tampoco, claro, Ángela seguramente está conmigo en el grupo. Vareta tampoco, uy, ahí estamos mal nosotros. En eso le pedimos disculpas porque después en el parcial creo que yo me quedó colgado eso,
y después ya no lo pude. Estamos con Juan nosotros, dice Barista. Bueno, voy a entonces avisarle a los profes que revisen a ver si quedó alguno pendiente y lo subimos a la plataforma. Bueno, menos mal que me dicen, porque en las clases nunca surge este tema. En la clase nunca me preguntan nada de esto y veníamos atrasados, así que es importante que pregunten. Creo que a la profe le dijeron a Betina, y Betina me comentó a mí. Así que siempre estas cuestiones nosotros podemos charlar de cualquier cosa en la materia, no solamente de los problemas. Así que siempre que hay un inconveniente, algo, me lo hacen saber. ¿Está bien? Así nosotros regulamos un poquito eso y nos ponemos al día. ¿Bien? Bueno, gente, por hoy es todo. Bueno, Espero que ya se ha entendido y les permita avanzar. Y nos vemos el jueves. El jueves van a explicar, ya empiezan a explicar los profes, así que van a tener un problema, creo que con Jessica, les va a explicar un problema de hidrodinámica. Después la otra clase le explica, creo que Juan, Hugo y Mariana. ¿Bien? Y conmigo van a seguir haciendo consultas y demás. Bueno, gente, un gustazo. Perfecto, abrazo. Nos vemos. Gracias. Sigan Nos bien. vemos. Chau, chau. Hasta luego. hasta luego. Adiós.